nada el pájaro y vuela el pez, o sea, todo está al revés, ¿no? Y habla más que nada de los animales, ¿no? Y básicamente va mencionando a lo largo de la canción un montón de cosas que se dan de manera contraria a cómo se vive en este mundo, ¿no? Y quise titular la predicación del día de hoy, El reino al revés, porque al final de cuentas yo he visto, y yo creo que ustedes también, a lo largo de la palabra de Dios, en la vida cristiana, cómo muchas veces las cosas que Dios nos pide son contrarias a este mundo, ¿no? Y realmente cuando nos las ponemos a analizar a la luz quizá de cómo piensa el mundo, pues nos damos cuenta que es totalmente contrario, antinatural, ¿no? Incluso contraintuitivo, muchas cosas que Dios nos pide, ¿no? Y específicamente este pasaje que está en Filipenses habla de muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces le voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Quien no tenga igual la Biblia, lo voy a poner aquí en la pantalla. Pueden leer su Biblia o la pantalla. Vamos a leer un versículo a cada quien. Le voy a pedir a Mike si puede empezar con el versículo 1. Gese del 2. Gina el 3. Hermana el 4. 5. Martita 6. Andrés 7. Pastor el 8. La hermana, ¿cómo se llama usted? Mari, el 9. Yo leo el 10 y el 11 para terminar. ¿Va? Empezamos con Maggie. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndose una misma cosa. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un pasaje hermoso, la verdad, de principio a fin, muchas cosas ahí que Dios va a hablar por medio de su palabra. Y antes de hablar, permítanme orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, nos habla, Señor, y en esta hora yo te quiero pedir que tú hables por medio de ella, Señor, que no me permitas interrumpir lo que tú quieres comunicar, Señor. Te pido que tú hables a cada necesidad, a cada corazón, porque tu palabra es viva, Señor, y te pido que nos ayudes a poder vivir esto que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo 1 comienza con la palabra por tanto. ¿Sí? Los que por ahí les va bien en ortografía, ¿no? Saben que por tanto es un conectivo y es un conectivo de consecuencia. Lo que nos quiere decir por tanto es que lo que va a venir a continuación está conectado con lo que vino detrás. ¿Alguien se acuerda lo que vimos por ahí en el capítulo 1? ¿O de qué hablaba Filipenses 1? Ya tiene como un mes que lo vimos, pero a ver si nos acordamos de algo que hayamos visto en Filipenses 1. ¿O de qué habla Pablo? Algo general. Sí, exacto, sí, es una de las cosas que habla, así es. Sí. Sí, habla, por ahí están, como comentaba el hermano, el famoso versículo que dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y los versículos finales del capítulo 1, Pablo estaba hablando acerca de que estaba empezando a ver como cierta
como cierta persecución por el Evangelio, ¿no? Y él hablaba de que había gente que predicaba a Cristo por envidia, predicaba por contienda, ¿no? Y en el versículo 27, en 1.27 dice, solamente, le dice a los filipenses, que se comporten como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y es interesante porque este versículo 1 se conecta directamente con el versículo 27. Entonces, lo que quiere decir Pablo aquí es, por tanto, o sea, volviendo al 27, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio, y luego dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y los versículos del 1 al 4 están relacionados, como decíamos, con el contexto anterior. Y es interesante porque aquí vamos a ver algo importante. La unidad contra la oposición externa, que era lo que estaba experimentando Pablo y lo que estaban experimentando los filipenses, es imposible combatirla sin la unidad interna dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Ok, está muy bien y tenemos que combatir, por así decirlo, la oposición externa, pero si como iglesia no estamos unidos, no hay manera, no hay manera de combatir esa oposición. Entonces, Pablo dice, continúa el versículo 1 y empieza a mencionar 5 recursos que tenemos en Cristo. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y si hay alguna misericordia. Y creo que sería importante mencionar esto, que para poder entender mejor este versículo, una traducción más exacta sería ya que hay. Porque si lo vemos como el sí, normalmente pensamos como, bueno, si es que hay alguna consolación en Cristo, suena como eso, ¿no? Pues si es que hay alguna consolación en Cristo, sí hay, y aquí lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo es, ya que tenemos consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, o sea, Él lo está dando por hecho, lo está afirmando. Estos 5 recursos son recursos que tenemos disponibles por medio del Espíritu Santo. Entonces, gracias a estos recursos, la iglesia podía gozar de armonía espiritual. Como quien dice, no hay excusa, ¿sí? Yo sé que muchas veces cuando pensamos en la unidad o en la comunión con personas, pensando en personas que nos caen bien, pues es fácil decir, bueno, podemos estar unidos, ¿no? Pero cuando pensamos en personas quizá que piensan diferente, que son difíciles de amar, a veces, ¿no? Realmente decimos, bueno, es que no puedo, no puedo porque esta persona hace todo, ahora sí que cumple todos los requisitos para que no me lleve bien con ella. Y lo que dice acá Pablo es, aquí no les está diciendo que no pueden, le está diciendo ustedes pueden porque tienen los recursos. Y lo menciona porque más adelante en el capítulo 4 vemos que había una división dentro de la iglesia de Filipos. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Evodia y Sintique, que eran 2 hermanas. La Biblia no nos dice exactamente cuál fue el problema, pero sí nos menciona que había una división. Entonces lo que nos dice acá es, no hay excusa. Los recursos los tienen para vivir en armonía, para estar unidos, y así se los pido. Y es interesante porque anteriormente lo mencionamos, ¿no? Pablo les pedía que combatan la oposición. Y muchas veces es importante también mencionar que para combatir o para poder dar testimonio al mundo de Cristo, definitivamente nuestro estilo de vida debe ser coherente con el mensaje que predicamos, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 1. Y si continuamos, vamos a nada más mencionar algunas cositas aquí de estos versículos, de este primer versículo, y le voy a pedir a alguien que me pueda ayudar con 2 Corintios 1:4. El que quiera, si me ayuda con ese versículo y lo puede leer. 2 Corintios 1:4. dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así es, ¿no? Es un versículo, yo creo que hermoso, ¿no? Porque nos habla literalmente de lo que Dios, y yo creo que ese versículo incluso se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Aquí específicamente nos habla de la consolación.
Y nos dice, ustedes son consolados por Dios, ¿para qué? Para que ustedes puedan consolar a otras personas. Y yo estoy seguro y estoy convencido que muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida, ¿sí?, las permite con este propósito. Si quizá pasaste una situación de enfermedad, alguna situación quizá incluso más complicada de muerte de algún familiar, o una crisis financiera, o alguna situación compleja, y Dios te ayudó a superarla, el día de mañana, cuando venga una persona contigo a hablarte de esa situación, tú vas a poder de alguna manera también consolarlo, porque Dios te consoló a ti, ¿no? Y eso es lo que Dios nos pide. Dice, el Señor nos consoló, yo los consolé, entonces yo les pido que ustedes consuelen a otros. Ese es el mandato que Pablo les hace a los filipenses, ¿no? Con ese mismo amor, con que nos consuela, nos pide consolar a los demás. Luego habla de comunión del Espíritu, mencionábamos, ¿no?, la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Luego habla de afecto entrañable, que tiene que ver con compasión, ¿no? Un corazón compasivo se mantendrá alerta a la necesidad de los demás. Y esto lo va a mencionar más adelante Pablo, va a hacer hincapié en esta parte, hablando de la humildad y hablando de la importancia de cómo la humildad se conecta con la unidad de la iglesia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también actitud de misericordia, y me gustó esta definición que dice, es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Y en esta frase, digamos que viene resumido, por así decirlo, todo lo que vimos en el versículo 1, ¿sí? Un creyente animado por Cristo, motivado por el conocimiento de su amor, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una actitud de misericordia, está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar ¿de qué? ¿De qué? Unidad espiritual, exactamente. O sea, volvamos al mismo punto. Tenemos todo el recurso necesario para poder estar unidos, ¿no? Ok, continuamos con el versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es interesante porque yo creo que todos ya hemos hablado mucho de este tema de cuál es el tema principal de Filipenses. ¿Cuál es el tema principal? Lo hemos mencionado en varias predicaciones. El gozo, exactamente. Y se fijan aquí, Pablo le dice, completad mi gozo. Pero no que Pablo decía que él estaba gozoso por Cristo. ¿Estaba mintiendo Pablo? Exactamente. Exactamente, es exactamente eso. Es decir, Pablo no dependía de la unidad de la iglesia para estar gozoso. Pero sin embargo le dice, a ver, digamos, traducido en mi idioma, ¿no? Yo me gozo en Cristo, pero si encima ustedes están unidos, o sea, ahora sí que me gozo por completo. Yo creo que sería como el padre con los hijos, que el padre le dice, bueno, yo no dependo de ti, ¿no?, para estar gozoso, pero si tú te portas bien, haces una buena vida, haces las cosas bien, pues obviamente, ¿sí me explico? O sea, yo no dependo 100% de ti, pero eso me ayuda. Eso es lo que Pablo le está diciendo, es como un extra, por así decirlo, ¿no? O sea, completen mi gozo sintiendo lo mismo, ¿no? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí me encanta porque vemos nuevamente el mismo punto, el énfasis en lo mismo. Fíjense cómo se repite 3 veces. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y algo importante que tenemos que mencionar aquí es que unidad no es uniformidad. Eso yo creo que ha sido el gran problema de nuestros tiempos, dentro de la iglesia cristiana, ¿no? El confundir la unidad que Cristo nos pide con la uniformidad, ¿sí? Porque la uniformidad, ¿qué es? Todos iguales, ¿no? Y todos, si yo pienso de esta manera, todos tienen que pensar de esta manera. Si yo me visto de esta manera, todos se tienen que vestir de esta manera. Si yo hablo de esta manera, todos tienen que hablar de esta manera. Y no, Dios no nos pide eso. Miren a su alrededor, obsérvense. ¿Alguno se parece a otros de los que estamos aquí? Todos somos completamente diferentes. O sea, diferentes de edad, de sexo, cultura, en mi caso de país, ¿sí?, de circunstancias de la vida que han vivido y demás. O sea, todos somos diferentes. Entonces,
no tenemos que ser todos iguales para estar unidos, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y lamentablemente lo vemos, ¿sí? En casos donde de repente por ahí alguien que no pensó como alguien quería que penses, ya de repente como que ya te tachan y no, tú no piensas así y tú ya estás mal porque no piensas como yo. Y eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? Ok, quiero hacer una pequeña pregunta, ¿no? Dice, la unidad sí debe distinguirnos como cristianos. Eso creo que todos lo tenemos claro y lo estamos viendo en estos versículos. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo estamos con esto? No solamente hablo de esta iglesia, sino hablo en general del cristianismo hoy en día. ¿Cómo estamos con esta parte de la unidad? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Generalmente cuando uno se encuentra con una persona católica, y bueno, esto lo puedo decir propio como mi caso, que en mi familia pues la mayoría son católicos y ahora sí que yo me vine a ser cristiana de tiempo para acá. Es como mucho rechazo, mucha aversión y bueno, esto pues es un claro ejemplo de cómo estamos como sociedad, como cristianos también, que no tenemos mucha tolerancia, vaya, unos con otros. A veces como cristianos también nos sentimos intolerantes ante el catolicismo, aunque creo que ellos son más intolerantes hacia nosotros. Pero bueno, al final somos cristianos y no pareciera que no hay una conciencia de unidad, de que nos une es Cristo, ¿verdad? Que nos debería de unir es Cristo y la creencia que tenemos acerca de las buenas nuevas. Sí, Sí, totalmente. estoy pensando por ejemplo, la unidad no es uniformidad, y aquí, por ejemplo, somos familia cristiana. Y hay mucha división, no aquí, pero en otros, ¿verdad? Que no conozco, pero en nuestras familias también hay se podría aplicar la unidad, no es uniformidad, no todos somos iguales. ¿A qué crees tú que se deba que, aunque sabemos que somos familia, pero nos dividimos? ¿Es una pregunta para mí? ¿O para la iglesia? No. Pues yo creo que tiene que ver con esto que menciona Pablo. O sea, es muy fácil para mí confundir la unidad con la uniformidad. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, hasta en mi misma forma de ser. O sea, normalmente tengo la tendencia a llevarme mejor con la gente que se parece a mí, en mi forma de ser. O sea, cuando yo platico con alguien y veo que es así como muy así, chispita y muy así, como que rápido conecto. Y la gente que es como más lenta, más reflexiva, me cuesta. No digo que no me relaciono, pero, híjole, de repente como que me desespero. Entonces, ¿por qué? Y llego a tener esa tendencia, ¿no? De pensar que todo tiene que ser como yo, ¿me explicó? O sea, pienso que va por ahí, no sé si es en mi caso. Pero sí, o sea, definitivamente creo que lo que mencionaba la hermana tiene mucha razón. O sea, definitivamente hay una desunión tremenda, ¿no? Y me encanta cómo comienza la canción de Marcos Vidal, no sé si la han escuchado, la que se llama Cristianos, y habla justamente de la realidad del cristianismo actual. La canción empieza y dice, antes los llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben ya cómo llamarlos a cada uno, porque hay tantos. Dice, antes al mirarlos decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Y dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo meterse en nuestro terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo detrás de una careta. Si nos reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, ¿no? Y creo que eso resume lo que es hoy por hoy lo que es el cristianismo, ¿no? Y es interesante porque la Biblia y Dios nos llama a volver nuevamente a su palabra, ¿no?
es increíble cómo la Biblia, por eso yo decía, y le quise llamar así la predicación, tiene que ser nuestro parámetro en nuestra forma de pensar. Maggie lo decía en su oración, ¿no? O sea, ayúdanos a que tu palabra transforme nuestra forma de pensar, porque eso va a transformar nuestra forma de vivir. Es muy fácil que se nos metan ideas de la gente, de la cultura. Ahorita que decías de esto, y sobre todo esa canción, creo que lo resume en que porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Creo que mucho de por qué están los cristianos tan desunidos es porque en vez de buscar por lo que es de Cristo, buscan por lo propio. Totalmente. Me tocó platicar con una persona en la boda en Aguascalientes y me decía su lenguaje es que yo soy discípulo de esta persona y él es mi discípulo. Y platicaba después con Marta que cómo nos afectó el que nos hubieran enseñado que somos discípulos de personas. Somos discípulos de Cristo y lo hacemos para Cristo y debería ser para Cristo, pero muy inconscientemente se metió y el decir es mi discípulo, entonces no quiero que nadie se meta con él porque es mi discípulo. Empezó el egoísmo y creo que esa fue la principal separación de la mayoría de los cristianos. Totalmente, ¿no? Y yo creo que es triste no ver eso, porque de repente vemos situaciones que de verdad, pues a veces a mí me dan vergüenza ajena, la verdad, porque dices, o sea, a veces te enteras los motivos por los cuales se separaron una iglesia, ¿no? Y dices, no, de verdad, o sea, me estás bromeando, o sea, no puede ser cierto, o sea, no puede ser que porque uno pensaba que tenía que usar corbata al predicar y el otro porque no la usó y ya un problema, y parece de verdad broma, pero es verdad, y es eso lo que tú dices. O sea, están poniendo su mirada en sus intereses, ¿no? Y como yo quiero que se haga así, entonces así tiene que ser, y si no, no. Nos platicaba un amigo de un caso, ¿no? De un velorio, de un velorio cristiano, donde estaba ahí una división en la iglesia, total que estaba el pastor predicando en el velorio, y llegan los otros hermanos de la división, y los de esta división, en cuanto llegan, se van del velorio, ¿no? Y dices, o sea, totalmente perdieron la importancia, o sea, la importancia era el momento, la persona, ¿no? Cómo ese tipo de cosas nos han dañado, ¿no? Pero bueno. Yo supe de otros que estaban así de luz vida y se murió alguien y llegaron los dos grupos y cantaban canciones, pero a ver quién lo hacía más fuerte, compitiendo. Como las porras ahí del fútbol, ¿no? Sí. Ay, no. Increíble, pero es verdad. Así es, ¿no? Y bueno, continúa Pablo en el versículo 3, ¿no? Después de mencionar esto, y dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Y creo que hay un punto aquí que Pablo va a empezar a hablar acerca de la humildad, ¿sí? Después de mencionar todo esto que vimos acerca de la unidad, y vamos a ver, como les decía al principio, cómo está conectada la unidad con la humildad. Va totalmente de la mano. No se puede estar unidos si no somos humildes. Pero fíjense que aquí lo primero que él menciona es nada hagan por contienda o por vanagloria. Y leía por ahí una ilustración que creo que se entiende perfectamente en este punto, y era de un estudiante. Los que hemos estudiado en el Instituto Bíblico saben que hay una cierta competencia también, no de repente santa, por así llamarla, pero de santo no tiene nada, en el tema a veces de las predicaciones, ¿no? Y dice, se cuenta esta historia que había un seminarista, un estudiante, que le tocaba predicar, y él confiaba de que lo sabía hacer muy bien, ¿no? Él estaba confiado en sí mismo, entonces él estaba como así, como hinchado, como orgulloso, ¿no? Y dice que le tocó justo ser el primero en pasar de todo su grupo. Entonces a la hora que le toca pasar, él sabía que él lo podía hacer mejor que todos sus compañeros. Entonces se levantó de su silla, se puso en el púlpito muy confiado, y que al momento de que estaba en el púlpito estaba una ventana abierta y se le vuelan las hojas donde tenía todas sus anotaciones. Entonces
los que estamos acostumbrados a veces a predicar con notas o con cosas, híjoles, es como que se te borra todo, ¿no? Total que de lo que tenía anotado no pudo hablar nada y el mensaje salió totalmente contrario a como él lo quería dar, ¿no? Y al final de la predicación se baja totalmente derrotado, humillado, avergonzado, ¿no? Y se sienta. Y al final el profesor, muy sabio, le dice, mira, ¿sabes por qué te pasó eso? Si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. ¿Qué le quiso decir? Humíllate y Dios te exaltará. Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Si hay algo que Dios detesta es la soberbia, y si hay algo que a Dios le agrada es la humildad. Y la humildad es algo bien difícil de definir. Dice una frase que me gusta mucho, que la humildad es aquella virtud que cuando crees tenerla, la pierdes. O sea, es así. No es como que, ay, qué humilde que soy, no. Pero la humildad va, y ahorita lo vamos a ver más adelante, también tiene que ver con ver a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? Y es interesante esta parte porque Pablo, ¿sí?, nos menciona y nos dice, ¿no?, si vamos a ser imitadores de Cristo, tenemos que imitar su humildad. Y yo creo que esto también es algo que quizá en algún momento lo he mencionado, pero muchas veces se confunde lo que es humildad con baja condición. Incluso se llegó se menciona ese término, ¿no? Cuando hablamos de gente pobre decimos es gente humilde, ¿no? Pero realmente la pobreza y la humildad no tienen nada que ver. O sea, la humildad no tiene nada que ver con cuánto tengas o no tengas en tu cuenta bancaria. Por ahí no va. Hay gente pobre, orgullosa, y hay gente rica, humilde. Y hay gente pobre, humilde, y hay gente rica, orgullosa. Entonces no tiene absolutamente nada que ver nuestra condición económica. La humildad tiene que ver con una actitud. Y aquí Pablo me encanta porque primero da el mandato, ¿sí?, y nos pide ser humildes, y después, del versículo 5 al versículo 11, nos va a dar el ejemplo supremo de humildad, y nos va a hablar del ejemplo de Cristo. Entonces, vemos que Pablo nos dice que Cristo vino a ser humilde para que no haya en nosotros un espíritu de orgullo. Y lo mencionaba al principio, la unidad se puede dar cuando somos humildes. Cuando hay orgullo, sí, eso que mencionábamos también, es cuando se vienen los problemas. Entonces tenemos que ceder, ¿no? Y esto también es importante, tenemos que ser severos con nuestras propias faltas y aplicar gracia con los demás, ¿no? Jesús lo menciona en Mateo cuando dice, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿A poco no nos pasa, y sobre todo en el matrimonio, ¿no?, que es mucho más fácil ver los errores de nuestra pareja que nuestros propios errores? Es mucho más fácil. Si yo te pregunto rápido, dime 10 pecados de tu esposo o esposa y 10 pecados tuyos, te aseguro que me hacen más rápido los de ella o los de él. Porque así, esa es nuestra tendencia. Es más fácil ver lo de los demás que lo nuestro. Y Dios nos dice, trabaja primero en ti. Continuando con el versículo 4, ¿sí?, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante esto, ¿no? Qué importante el mirar por lo de los demás. Y me encanta esta porción porque creo que esto define y ejemplifica muy bien lo que tiene que ver con la humildad, ¿no? Hablábamos de la humildad y muchas veces la humildad se puede llegar a, decía, ¿no?, incluso una definición es difícil encontrarla. Pero estas dos cosas que Pablo nos menciona nos hacen quizá entender un poquito mejor lo que es la humildad. Lo primero que Pablo nos dice es, estimen a los demás como superiores ¿a quién? A ti mismo, ¿no? A ti mismo. Y esto suena fácil, pero pensemos en cosas prácticas. ¿Cómo puedo yo estimar a mi hermano, a mi esposa, a un amigo como superior a mí mismo? Y lo que sigue, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, aquí es importante mencionar esta parte porque yo creo que este es uno de los también errores que a veces cometemos como creyentes, ¿no? Y me incluyo. Muchas veces uno dice, bueno, ok, vivir para Cristo es vivir para los demás, ¿no? Y me voy a desvivir por los demás y voy a pasar todo mi tiempo invertido en los demás.
Y tampoco es el punto que Pablo está mencionando aquí. Si se fijan, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, no te está diciendo, no te enfoques en lo tuyo, y enfócate nada más en lo demás. Lo que está diciendo es, ok, está bien que te enfoques en ti, o en tu trabajo, en tu familia, lo que sea, pero no olvides a los otros. O sea, eso es lo que está Pablo diciendo, ¿sí? O sea, el que es quizá proveedor para su casa, no está diciendo, no, ya no proveas, Andrés, ya no mandes recursos a tu casa, ahora todo el dinero mándalo a las personas que lo necesiten. No, tu primera responsabilidad, mi primera responsabilidad es sustentar mi hogar. Pero lo que está diciendo es, ok, haz eso, pero no te olvides de los demás. También ten en cuenta a los otros, ¿sí? Sino también por lo de los otros. Eso nos va a ayudar a reflejar esa humildad que Pablo menciona aquí, ¿no? Y esta es la cura para el egoísmo, ¿sí? Esta es la cura para evitar caer en egoísmo. Y quisiera hacerles esta nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos al día pensando en los demás? No me tienen que responder, que si alguien quiere responder, lo puede hacer, pero si nos ponemos a analizar y hacemos una auditoría de nuestro tiempo, seguramente nos vamos a dar cuenta que la mayoría del tiempo estamos pensando en nosotros, ¿sí? Y créame que, pues de alguna manera eso es lo normal, lo natural. Por eso yo decía, y vuelvo a lo mismo, el reino al revés es porque lo que Dios nos pide es totalmente antinatural, totalmente contrario a lo que nos sale por naturaleza. Pienso que generalmente pensamos mucho en nosotros porque oramos, bueno, los que acostumbramos a orar en el día, ¿verdad? De vez en cuando y oramos por nuestras necesidades, pero a lo mejor pensar en los demás incluiría si en nuestra oración intercedemos por otros, porque siempre que oremos por nosotros y decimos voy a interceder, voy a poner ahí en mi oración tiempo de intercesión, pues pedimos por otros, ¿verdad? Entonces a lo mejor eso nos podría ayudar en el tiempo de oración, no solamente orar por nosotros, sino y te pido por fulano, ¿verdad? Totalmente, sí, tal cual. Y también algo importante aquí es, o sea, quizás yo me haría esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo paso yo pensando, por ejemplo, o viendo cómo puedo amar más a mi esposa? O sea, realmente me siento, así como me siento para planear cosas del trabajo y me siento para planear cosas de proyectos, no, y que esto para mejorar las finanzas y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. O sea, el tiempo que le dedico, ¿cuánto tiempo yo paso para cómo puedo mostrarle mi amor a mi esposa? ¿No? O cómo puedo mostrarle mi amor o mi amistad a un amigo que hace mucho que no hablo con él. O sea, ¿realmente hago eso o no? Entonces, eso creo que tiene que ver, digamos, llevándolo a un punto más práctico. Definitivamente, todo empieza, como decía el pastor, por la oración. Pero la oración nos lleva ¿a qué? A la acción. Oración. Así es, o sea, la oración nos lleva sí o sí a la acción, ¿no? Porque ese es el modelo que Cristo nos enseña, ¿no? Cristo oraba, dice la Biblia que Él se levantaba de madrugada a orar y después ¿qué hacía? Vivía, ¿no? ¿Querías mencionar algo? Pues. Ok. Seguimos adelante resumiendo nuevamente lo que vimos, ¿no? Las 5 bases enumeradas: vivir en Cristo, tener un mismo amor, no hacer nada por contienda o por vanagloria, estimar a los demás como superiores y mirar por el bien de los demás, nos ayudarán a considerar, analizar y imitar el mayor ejemplo de la humildad, que es Jesucristo. Y justamente es lo que viene a continuación. Me encanta este pasaje porque los primeros 4 versículos, Pablo nos habla, ¿no? Y nos dice, a ver, le habla a los filipenses y nos habla a nosotros. Tienen que estar unidos, tienen que ser humildes, tienen que estimar a los demás como superiores a ustedes mismos y demás, ¿no? Pero lo que viene a continuación es la base de todo lo que Pablo nos dice. Porque si esto no estuviera, no tendría mucho sentido el versículo 1 al 4, pero aquí viene el fundamento de todo. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. Dice, Cristo nos dejó su ejemplo de vida. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, Cristo ya lo hizo.
Todo, absolutamente todo lo que Dios nos pide que hagamos, Cristo ya lo hizo. Por eso Pablo nos dice, a ver, ¿esto suena difícil? Puede ser, pero no se preocupen, Cristo ya lo hizo y se los enseñó. Les dejó el ejemplo. Desde que Él nació hasta que Él murió, Él fue un ejemplo de humildad. Él demostró, no solamente con palabras, lo que hablábamos recién, sino también con hechos. Y les voy a pedir si me pueden ayudar a buscar Mateo 11:29. May, ¿me ayudas con Mateo 11:29? Y Pastor, si me ayuda con Salmo 51:17, por favor. Ah, sí, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Okay. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Así es. Y Maggie, si me ayudas, Proverbios 22:4, por favor. Sí, por favor. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. Así es. Si se fijan, este versículo 5 es un excelente conectivo entre los primeros 4 versículos y los versículos 6 al 11, que es donde nos habla del ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y estos versículos que estamos mencionando nos hablan acerca de que Jesús era humilde, ¿no? De la humildad. Y algo interesante que vemos en la Biblia, y recién lo mencionábamos, es que Dios premia la humildad. Y yo sé que cuando hablamos de premios y de recompensas, muchas veces son palabras que nos suenan raras, ¿no? A ver, ¿cómo que Dios premia la humildad? Dios premia la humildad. Así de claro, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios premia la humildad. O sea, si nosotros somos humildes, Dios dice que la Biblia que nos va a premiar, que nos va a dar un premio, que nos va a dar una recompensa. Lo dice la Biblia. Y vuelve por favor a leer Proverbios 22:4. Fíjense qué claro que está ahí. O sea, ahí viene tal cual lo que Dios hace cuando nosotros nos humillamos. Y lo vemos también en el ejemplo de Cristo. Perdón que te hice volver. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. Así es. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, pequeño paréntesis. Esa no tiene que ser nuestra motivación. O sea, sí Dios premia la humildad, pero si yo digo voy a ser humilde para que Dios me dé riqueza, para que Dios me dé larga vida, para que Dios me... Ahí se echa todo a perder. Entonces, la motivación no tiene que ser esa, tiene que ser Cristo. Cristo es nuestra motivación. ¿Sí? Obedecerle, agradarle, pero definitivamente Dios en su gracia nos premia, ¿no? Y nos bendice cuando somos humildes. Y yo creo que todos podemos, y seguramente ustedes me pueden mencionar cosas que ustedes, cuando ustedes decidieron humillarse delante de Dios, Dios los exaltó, ¿no? Y eso es algo que la Biblia menciona y que no es algo que esté mal. Y lo vamos a ver en el ejemplo de Cristo. Me encanta este pasaje, es un pasaje muy famoso del versículo 6 al 11. Empieza con este versículo que habla, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dicen que el versículo 6 al 11 se cree que era un himno cristológico que usaban en las iglesias para cantar, y que Pablo lo que hizo fue incorporarlo a esta sección de la carta. Eso es lo que se menciona. Porque es de verdad que es un poema del versículo 6 al 11 y te resume prácticamente todo el plan de salvación de principio a fin de una manera increíble, ¿no? Y el primer versículo, que es el versículo 6, menciona, ¿sí?, que Cristo tenía forma de Dios. Pero es importante aquí, nada más, sin meterme en temas ahí muy teológicos, nada más quiero hacer esta aclaración. Si lo leemos, podemos llegar a pensar o podemos llegar a ver, porque esto ha pasado, que entonces Cristo no era Dios. Porque acá dice que Él
siendo igual a Dios, no estimó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No, aquí lo que nos está diciendo es que Él existía, o sea, Cristo no era una simple manifestación, Cristo era Dios. Y ahorita vamos a verlo un poquito más adelante ejemplificado. Pero me gusta esta parte. Cristo existía antes de su nacimiento en Belén. Cristo existía desde la creación, desde antes de la creación, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí Pablo menciona esto porque es súper importante que entendamos este punto. Si hay alguien que podía no humillarse, ese era Cristo. ¿Por qué? Porque era Dios. O sea, si hay alguien que Él podía decir, no, yo no necesito humillarme, era Él. Él era Dios. Y sin embargo, Él, que era Dios, se humilla. ¿Cómo nosotros, siendo hombres, no vamos a humillarnos? ¿No? Es increíble, ¿no? Pero Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró de eso. Él no se agarró de eso. Él se humilló a sí mismo. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la cocina... Perdón, voy nada más al 7 para no irme más adelante. Quiero leer esto rápido y tal cual porque se me hace muy importante. Lo que hizo el Señor Jesús fue agregar algo a su ser en vez de quitárselo. Esto es importante que lo leamos tal cual porque va a explicar un poquito cómo es que Dios vino a este mundo y no dejó de ser Dios y demás. Lo que hizo fue añadir una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. Este autodespojo es conocido como kenosis o vaciamiento de Jesucristo. O sea, no es que Cristo se despojó o Cristo cambió, simplemente Él, teniendo todos sus atributos, agregó, por así decirlo, el atributo de la humanidad. Pero Cristo no dejó de ser Dios. No es que cuando estuvo acá en este mundo, Cristo no era Dios. No, Cristo seguía siendo Dios. Pero también era 100% hombre. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque para Él poder cumplir el propósito de morir en la cruz, necesitaba venir a ser hombre. Para poder rescatarnos, necesitaba venir a nuestra condición. Él era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. No se despojó de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales, encaminándose para poder tomar la forma de siervo y de hombre entre los hombres. Para poder morir, tenía que hacerse hombre. Ok, continuamos con el versículo 8 y dice Ryrie en su libro de Teología Básica que el término semejante indica dos cosas. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres, y segundo, que es diferente de los hombres porque era impecable. O sea, yo sé que esto, cuando lo leemos y lo vemos, o sea, nos causa ahí un poquito de cortocircuito, ¿no? Porque, a ver, era Dios, pero era hombre, ¿cómo? O sea, pero es así como suena, ¿no? Y algo importante que yo leía y que me parece importante mencionar es que este punto de Pablo y estos versículos, cuando Pablo lo escribió, él no estaba queriendo escribir un tratado de teología, ¿sí? No, él lo que estaba queriendo hacer era animar a los filipenses a seguir el ejemplo de humildad, porque Cristo era el mayor ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que Pablo estaba tratando de mencionar aquí. Entonces, a veces yo creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, nos enfrascamos en una definición, es que no, pero acá la palabra y el hebreo y el original, y realmente nos perdemos del propósito principal, que es, como dice aquí, ¿no? O sea, reflejar a Cristo. Entonces, yo lo que quisiera nada más ahí aclarar es eso, o sea, simplemente veamos este versículo a la luz de lo que Pablo nos está mencionando en los versículos anteriores, ¿no? Y luego dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Qué increíble. La humillación de Cristo fue hasta tal punto de que no solamente vivió, la demostró en su vida, la demostró en su muerte y sobre todo no fue cualquier muerte, por eso Pablo lo menciona como un agregado, hasta su muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Yo creo que ya todos sabemos para qué se usaban la cruz en esos tiempos, ¿no? Para matar a los delincuentes, a los peores, digamos, algo parecido a lo que hoy sería la pena de muerte, ¿no? Que ya, o la silla eléctrica, que ya quizá casi no se usa, pero lo vemos. Eso era
lo que se usaba para las personas que los crucificaban. Y eso fue lo que Cristo estuvo dispuesto a humillarse para morir por nosotros. Obedeció hasta la muerte. ¿Ok? Pero aquí viene lo interesante. Vemos que Cristo se humilló a sí mismo, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene el final de este pasaje donde vemos qué fue lo que pasó después. Digamos, por así decirlo, este es el final feliz, ¿no?, de la película. Porque hasta la muerte de Cristo, cuando vemos la escena del Calvario, vemos cuando a Cristo crucificado, ¿a poco no te causa así como sentimiento, ¿no? Y dices, ¿qué pasó, no? Y es interesante por el motivo por el cual nosotros como creyentes no usamos el crucifijo con el Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo no está ahí, ¿no? Si ese hubiese sido el final de la película, sería un final triste, un final de derrota. Y de alguna manera podemos entender lo que estaban sintiendo los discípulos. Los discípulos no sabían que Cristo iba a resucitar a los 3 días. Ellos pensaron que ahí se acabó todo. Estuvieron 3 años, digamos, en ese momento dijeron, perdiendo el tiempo. Porque estuvimos con Él, vivimos y que íbamos a revolucionar el mundo y de repente aquí termina muerto de la peor manera, ¿no? Sin embargo, vemos en el versículo 9, ¿no? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como decíamos recién, ¿no? Eso es algo que Dios promete en su palabra. Dios exalta al humilde. Dios exaltó a Cristo. Él se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Cristo que fue negado, traicionado, despreciado, blasfemado, azotado, escarnecido y crucificado, es ahora el Señor exaltado. Y estos 2 versículos finales se me hacen muy importantes, ya para ir terminando, porque en una predicación me tocó escuchar esto y se me hizo muy bueno. El predicador decía, ¿no? O sea, realmente todos en algún momento vamos a confesar que Jesús es el Señor. Todos, absolutamente todos, vamos a doblar las rodillas ante su presencia. O sea, eso no está en tela de juicio. O sea, hay gente hoy en día que dice, no, yo no creo en Dios. Perfecto. No te puedo obligar a creer en Dios. No te puedo obligar a reconocer a Cristo como tu Salvador. Pero sí te tengo que decir algo. Algún día lo vas a tener que hacer. O sea, no hay manera. Todos, creyentes, no creyentes, muertos, vivos, todos vamos a doblar las rodillas ante Él. Ahora, lo importante y lo interesante de esto es que hoy todavía estás a tiempo, o estamos a tiempo, de poder hacer esto para salvación. Pero en ese día ya no va a ser tiempo, ya va a ser para condenación. Aunque tú vas a reconocer a Cristo como Salvador y vas a estar con tus rodillas dobladas delante de Él, ya no va a haber tiempo. Entonces, si hay una persona, y quizá para la gente que también nos escucha por internet, que en este momento diga, pues no, yo no creo en Dios, perfecto, está bien, es tu decisión. No te vamos a obligar a creer en Cristo, no te vamos a obligar a aceptar a Cristo como tu Salvador. Es una decisión totalmente personal. Pero sí, déjame decirte que en algún momento lo vas a tener que hacer. O sea, aunque no creas en Él, en algún momento vas a verlo delante de ti y vas a ver que Él es Dios, ¿no? Y vas a reconocer a Cristo como Salvador, como el Señor, ¿no? Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Termina el versículo 11. ¿Ok? Las personas no solo caerán de rodillas, sino que también sus labios confesarán y proclamarán el señorío de Cristo. Lamentablemente ya no será para salvación, sino para condenación. Ok. Después de ver y recordar todo lo que Cristo hizo, ¿cambia tu perspectiva sobre la importancia de cuidar la unidad en la iglesia, ser humilde y estimar a los demás como superiores a ti mismo? ¿Quién quiere responder? Yo creo que sí, ¿no? Porque lo veíamos, ¿no? Esa es la base. O sea, la base es Cristo. Cristo es la base para poder vivir de esa manera. Él nos dejó el ejemplo. Y algo interesante es que
Dios nos da el recurso, lo veíamos en el versículo 1, por medio del Espíritu Santo, mencionamos 5 recursos que Dios nos da para poder tener unidad. Nos da su palabra, o sea, en su palabra nos da las indicaciones, y encima Cristo modeló el ejemplo. Entonces, ¿se puede vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos? Sí, se puede. ¿Se puede amar a los difíciles de amar? Sí, se puede. ¿Se puede estimar a los demás como superiores a mí mismo? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el recurso. Claro, en nuestras fuerzas, imposible. Esto es algo que solamente se puede hacer por medio de Cristo, pero sí se puede. Me encanta este versículo, con eso termino. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que ese es el punto de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de las buenas obras, muchas veces decimos, no, es que la salvación no es por obras, y eso es totalmente verdad. Sin embargo, hemos llegado al punto de despreciar las buenas obras, ¿no? Como confundimos que la salvación no es por obra, decimos, no, las buenas obras casi son malas. Y no, la Biblia menciona mucho de buenas obras, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que el fin de las buenas obras no es para ser mejores personas, no es para que digan, wow, qué buen cristiano es Gesed, no manches, ese tipo sí, la verdad es que no es para que nos exalten a nosotros. ¿Es para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A nuestro Padre que está en el cielo. Las buenas obras van a llevar a la gloria de Dios y van a llevar a la gente a querer tener ese Dios que tú tienes. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quieres compartir? Últimamente he estado pensando mucho en como el significado más profundo de lo que es orar por otros, y se me hace como un acto tan lleno de amor por los hermanos, porque creyendo y sabiendo quién es Dios, tú pides a tu Dios por las personas que no son creyentes o que sí son creyentes, pero es estar confiando los problemas de otras personas ante aquel que todo lo puede resolver, y el hecho de hablar con Dios de esa manera se me hace como un acto tan lleno de amor que procura por los demás y por el bienestar. Y pues al final, como lo dice Pablo, es seguir el ejemplo de Jesús. Y también me recuerda mucho en Juan 17 cómo Jesús oró por sus discípulos, por sus amigos y por los futuros creyentes, demostrando cómo ese amor por los demás se puede hacer en cosas como la oración. Amén. Así es. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo creo que el recordar, el amar a Dios por lo que es y no por lo que nos puede dar, el buscarlo por quién es y no por lo que puedo recibir de él. Así es. Amén. Esto también tan que oímos frecuentemente, ¿no? De que Dios humilló haciéndose hombre. O sea, de ser Dios era una gran humillación ser hombre, aunque fuera el superhombre, y morir como el peor de los hombres, ¿no? La humildad que nos enseña, y cómo ahora el mundo al revés, que decías al principio, todas las filosofías para los jóvenes, mensajes, pensamientos, empodera, que tú puedes, tú vales, tú eres, no te dejes, tú por arriba, o sea, la autoestima, o sea, es un bombardeo a sentirte por encima de los demás y no a ver a los demás como superiores a ti. Y yo creo que eso trae muchísimos conflictos en la humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Y como eso se ha metido, o sea, hasta en nuestra propia vida, ¿no? Porque realmente, como tú decías, vivimos bombardeados de eso, ¿no? Entonces sí, cuando yo veía este pasaje yo decía, o sea, yo mismo me daba cuenta de cómo en mi forma de pensar hay mucho de la forma de pensar del mundo, ¿no? Porque es totalmente lo natural, por así decirlo, del hombre, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios nos pide todo lo contrario, ¿no? ¿Alguien más que quiera? Estaba pensando que en general nosotros nos preparamos para el éxito.
aprendemos a hacer cosas para triunfar, para ser el número uno, etc. Y si Jesucristo es nuestro modelo, tendríamos que recordar que el Señor Jesús fue exaltado después de pasar por la cruz. Y a este himno vemos cómo comienza desde arriba, ¿no? El cual siendo En Dios, forma de Dios. y se fue bajando hasta la muerte en la cruz, ocurre la resurrección y comienza su exaltación, ¿verdad? Hasta sentarse a la diestra del Padre. Y creo que eso es algo que debemos de recordar siempre. Aunque es cierto, nos preparamos para el éxito, pero entre el inicio y el final existe esa bajada, ¿verdad? Y debemos ser conscientes bueno, el Señor Jesucristo nos pone como ejemplo, pero también la vida. Y creo que conocemos a mucha gente que antes de estar en el lugar que estuvo, vivió esa curva y llegó ahí, ¿verdad? Nada más que a veces estamos en la curva y ahí nos cuesta ver la cumbre, pero pues que Dios nos ayude para que... Y creo que entender eso también nos ayuda en la unidad, sí. Porque no me tengo que pelear porque el otro me aventaja, ¿verdad? No, es un proceso en donde podemos juntos seguir adelante, aunque el otro vaya más adelantado que yo, pero por ahí voy, es el camino a seguir, ¿verdad? Sí. Que Dios nos ayude. Totalmente. Yo, la verdad es que está muy, muy padre el pasaje, tiene como mucho de dónde agarrar, pero en el versículo 2, mi versión dice, entonces, bueno, no la mía, ¿verdad? Nueva traducción viviente dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, como de completar el gozo, teniendo un mismo pensamiento y un mismo propósito, y poniéndonos a pensar, me pongo a pensar así cómo funciona, pues todo, no nada más la iglesia, ¿no? Todas las relaciones interpersonales, matrimonios, padres, hijos, si realmente todos tuviéramos en la mente el mismo propósito siempre, que no sé, glorificar a Dios, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, es como que lo que nos está llamando pues Pablo es volver a eso, porque si tenemos eso en la mente, entonces vamos a poder hacer lo demás para nosotros, ¿no? El problema es que es muy fácil que, ya sea pues, como decía Martita, ¿no? Todo lo que nos bombardea de este mundo o nuestros propios pecados, ¿no? Nuestra propia concupiscencia, o sea, con lo que luchamos cada uno, de repente a lo mejor estás con el propósito bien claro acá, pero de repente, no sé, ya te llegó la envidia o ya te llegó el egoísmo y eso te roba el propósito claro que Dios, por medio del apóstol Pablo, o sea, está queriendo poner en nuestra mente. Entonces yo creo que hoy yo me llevo eso, o sea, Maggie, tienes que tener una cosa presente en tu mente y es esta, ¿no? O sea, el tener el mismo sentir. A lo mejor si yo veo que una persona que quiero, cercana, o que así se permite, se está desviando de ese propósito, pues como que nos llama aquí a recordarnos entre nosotros también el propósito, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Y se me vino a la mente un pasaje que está en Primera de Pedro 4:10, y me encanta esa frase que habla sobre la multiforme gracia de Dios. O sea, para mí eso es como que la gracia de Dios tiene la forma necesaria de cada uno de nosotros, se va a adaptar a cada necesidad y todo. Y dice aquí, en esta versión también Nueva Traducción Viviente, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y luego rápidamente menciona algunos dones, dice, si has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Entonces es como que otro pasaje que apoya lo mismo de este pasaje y ya me emocioné, pero me llevo mucho. No, muy bueno. Gracias, amor. En la mente. Gracias, Mary. Sí, definitivamente
creo que eso es también, ¿no?, lo que vemos y de verdad que sí, cuando me toca ese pasaje digo, wow, o sea, es un pasaje muy práctico y eso me encanta, ¿no?, porque realmente te da así como punto por punto, ¿no?, lo que tienes que hacer, ¿no?, muy de una manera muy digerida, ¿no? Y me encanta también esta parte que veíamos, ¿no? Y algo, por ejemplo, yo pensaba con relación a lo que hablábamos de Cristo, ¿no? Porque yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando pensamos en, ok, salgo de la iglesia y digo, bueno, ahora sí me propongo ser más humilde, me propongo estimar a los demás como superiores a mí mismo y demás. Y yo sé que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Salimos bien animados, o cuando hacemos el devocional salimos ahí bien motivados. Pero ¿qué pasa? Vamos, ok, voy en el trabajo, ¿no? A mi compañero hoy lo voy a tratar con humildad, ¿no? Y de repente nos dice algo y ya se nos voló la paloma, ¿no? O sea, ya es como que decís, no, o sea, sí, yo quería ser humilde, pero condenado me hace la vida imposible, ¿no? Sin embargo, pienso en Jesús nuevamente y digo, ¿cómo puede ser que Dios, o sea, era Dios, se vino a este mundo? Y si nos ponemos a ver pasajes o escenas de la Biblia donde los discípulos dicen ciertas cosas, o sea, yo ahí le hubiese un rayo del cielo y que lo calcine, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que él, que era Dios, tenía esa paciencia, ¿no? O sea, esa bondad. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes, que cuando nosotros nos propongamos vivir de esta manera, no quiere decir que la gente va a responder de manera correcta. Nosotros esperaríamos que, wow, qué bueno que fuiste humilde y qué bueno y te voy a responder de esa manera, pero quizás nos siguen tratando mal. Quizás siguen hablando mal de nosotros. Sin embargo, el mandato no es condicional. No es que si te tratan bien, tú sé humilde. No. Sean humildes. Amén. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Y Dios los exaltará. Pequeña tarea. Yo sé que no estamos en la escuela, pero siempre es bueno llevarnos cosas para aplicación, también a nivel personal. Ok, ahí les va. Algo muy práctico y interesante. Pensemos en 3 personas cercanas a nosotros, pero cercanas. Esposa, amigos, gente del trabajo, algún vecino, padre, hijo, el que tú quieras, las personas que tú quieras. Y esta semana que viene realiza una acción concreta con cada una de estas, donde le demuestre que estás considerando o que lo estás considerando superior a ti. Ahora, en este punto, por eso digo preferentemente algo que no hayamos hecho, porque quizás dices, bueno, voy a, no sé, en mi caso no voy a sacar la basura todos los días porque siempre es lo que me cuesta. Pues sí, pero eso ya lo hago, o sea, quizá algo que no haya hecho nunca, ¿no? Algo que de repente digas esto, nunca lo hice y sé que le va a causar, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo al mismo punto de Mateo, ojo, esto no es para ser mejores esposos, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores vecinos, mejores trabajadores, no, es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en el cielo. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú hablas por medio de ella, Señor. Y yo sé que hoy has hablado a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Y yo te pido que tú permitas que esa semilla que hoy se sembró en nuestro corazón pueda dar fruto, Señor, y que no permitas que el enemigo y las circunstancias vayan apagando, Señor, esa semilla que tú quieres sembrar, Padre. Queremos que tú te glorifiques por medio de nosotros, queremos glorificarte, queremos mostrar tu amor a las personas que no te conocen. Ayúdanos a ser humildes, sobre todo con los no creyentes, ayúdanos a mostrar tu amor, a mostrar tu gracia, Padre, y que nuestras buenas obras hablen del Dios en el que creemos, Señor. Ayúdanos porque esto no lo podemos hacer solos y te pedimos que tú nos guíes, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.